Bueno, pues el tiempo ha mejorado, el tiempo está, sobre todo el viento está aflojando, y mañana, que es el día de la prueba del Ironman, que empieza desde primera hora de la mañana, no sé si en torno a las 7 de la mañana, como empieza con esos casi 4 kilómetros de natación en Puerto del Carmen. Don Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Don Andrés Martino, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Son casi 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. 3,6, ¿no? 3,8, sí. O 3,8. 3,8, 180 kilómetros en bici. Y un maratón. Y un maratón de unos 42 kilómetros y un poco más. Y una prueba. Lo que había de Atenas a maratón, ¿no? Una prueba de más que. Sí, efectivamente. Una prueba que más que de hombres de hierro es de gente de locos. Yo creo que es una locura. Yo no sé si. Yo creo que con el tiempo estas pruebas, yo creo que se revisarán y yo creo que es para una dureza para el cuerpo. Yo no sé si en el futuro se tendrá que analizar a la gente porque es muy duro. Hay gente que adelgaza hasta 7 y 8 kilos. Bueno, eso para en una sola prueba. En una sola. De todas maneras, los controles médicos que ya son bastante exhaustivos, ¿no? No, sí, yo sí, ahora sí, pero yo no sé si, digo, a la larga, ¿no? Gente que ha hecho no sé cuántos Ironman. El otro día me decían, hay un chico que trabaja en una hamburguesería, ahora no me acuerdo, en Tite Moisés. Ese ha hecho, me dijeron, pero 12 seguidos. Moisés Hernández. Sí, ¿cómo se llama el sitio? El Tentempié. El Tentempié. Eso es. A Pedro tú le puedes preguntar cosas de bares y eso siempre. Oye, estoy hablando de deporte. Estoy hablando de deporte. Él es el propietario de la cafetería. Del Tentempié. Del Tentempié. Con ese nombre puede hacer cualquier prueba. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que es una prueba internacional que es válida para el campeonato, ¿no? Puntuable para el campeonato. Bueno, el sistema de Ironman es propio, es una franquicia propia. El de aquí, como los otros Ironman, son clasificatorios para la gran final que se celebra en Hawái. Eso es como el gran Ironman. Pero bueno, siempre se considera que el de Lanzarote es uno de los más prestigiosos por las condiciones duras, por el viento. Por el paralelismo a Hawái, precisamente, también. Sí, también el rollo volcánico, pero también yo creo que es eso, que por ejemplo hay algunos en Alemania, tal, a lo mejor tienen otro tipo de orografía, con unas condiciones... Y la verdad que es increíble, me decía Pepe Juan, el alcalde de Tías, que acude mucha gente en mayo, que es una temporada normalmente baja de turistas, pues gracias al Ironman pues se incrementa un 10 o un 15% están al 80% más o menos. Sí, pero que incrementa la ocupación, que ahora es baja, se incrementa en un 10 o un 15%, que esto es muy importante para la industria turística saturada como está Lanzarote. Está saturándolo. Yo que de ellos suspendí el Ironman y suspendí otro tipo de pruebas, porque si no, no vamos a caber aquí en Lanzarote. Es verdad que esa prueba... Evidentemente es ironía. Esta prueba la organiza la Santa Sport, porque fue precisamente el que llevaba el área deportiva quien se la inventó, entre comillas, quien la avaló y con... Quien la trajo a Lanzarote. El Ironman no es una marca de Lanzarote, pero el que la trajo a Lanzarote sí fue Kenneth, ¿no? Fue Kenneth Gas y los daneses, ¿no? Pues de la Santa. Bueno, lo cierto es que mañana va a ser un día, es verdad que va a traer ciertas problemáticas a la hora del tráfico. Es aconsejable que en este caso miren Lancelot Digital, que le indica los trayectos, las horas que se cortan las carreteras, que siempre es importante para que la gente no se cabree. Por cierto, que se ha muerto, bueno, una muerte, digamos, no extraña, no se sabe muy bien, se va a hacer la autopsia de un escocés que estaba hospedado aquí, creo que en Arrecife. La prensa escocesa se ha hecho eco de la muerte de... ¿Se va a hacer la autopsia o se ha hecho ya incluso? Bueno, se ha hecho la autopsia, pero todavía... ¿no? En principio se cree que es muerte natural. Que es muerte natural, pero las fuentes cercanas a la Policía Nacional nos han dicho que de momento están esperando los resultados de la autopsia. Al parecer tenía algún que otro problema, Andrés, de psiquiátrico, pero en fin, no muy alto. Bueno, hasta los propios titulares ahí se veían del Daily Record o de otros periódicos británicos, decía como vulnerable. Este chico debía tener también algunos problemas, porque todo lo que estabas explicando tú es correcto. O sea, él debía coger un vuelo de vuelta el día 11 de este mes. Y sin embargo, ahí desaparece, se sabe que va al hospital y de ahí sale él medio huyendo. Y al final, hasta el día 16, no se sabe nada de él y aparece, lo que decías tú, en una carretera por San Bartolomé. Por la zona de San Bartolomé, no se sabe si se cayó o le dio cualquier cosa. Lo cierto es que está pendiente de la autopsia, pero todo apunta, Pedro, que es una muerte natural. Sobre todo es una muerte muy extraña, en extrañas circunstancias, aunque es verdad que parece que no fue una muerte violenta y que parece que se debe a la situación personal que está viviendo este escocés, ¿no? Este chico escocés. La realidad es que nosotros nos hemos enterado, y hay que decirlo así,
porque para que vean ustedes por los periódicos escoceses. Sí, británicos, ¿no? En este caso el Daily Record yo creo que es de los que más se ven. Ahí es como una especie de Sun, pero en el norte, en Escocia. Y la verdad que, claro, el otro día era un turista irlandés. Suele pasar esas cosas, claro, tenemos tantos... Una turista irlandesa. Irlandesa, efectivamente, que la siguiente hija... de Boogie Boogie, ¿no? Claro, y esos son muy seguidos por los medios porque allí esto es como corresponsalías. Aquí hay mucha gente, aquí date cuenta cuánta gente nos visita. Bueno, irlandeses, británicos y... Oye, por cierto, una pregunta que hasta debería estar informado, pero ¿y la hija cómo está? Porque todavía ayer me preguntaba... El estado crítico estaba hasta hace 2 días. No, la verdad es que no hemos tenido conocimiento porque el hospital evidentemente no suele dar este tipo de información. Es una cosa que en general este tipo de sucesos en otros hospitales generales sí si hay un seguimiento periodístico, suelen darlo, ¿no? Pero los hospitales en Canarias, sobre todo, no sé por qué, son poco transparentes, no le gusta dar información porque no queremos que digan, no, es que sufre exactamente esto o ha empeorado tal, pero bueno, pero se puede decir porque esto es una noticia que ha trascendido. O no, claro, si ha evolucionado positivamente, pues sería una alegría para todo el mundo, pero en fin, es un tema, y eso que tenemos al director gerente más transparente de todos los que han pasado por ese hospital, que es el amigo José Luis. Pero la prensa no, la prensa considera, normalmente suele ocurrir que es más papista que el Papa, ¿no? Los gabinetes de prensa suelen ser en estos casos más no el caso de Lanzarote, que la compañera Soraya, la verdad que no le hemos llamado para este tema y por lo tanto no se le puede pedir ningún problema, no se le puede exigir nada, pero sí en general ocurren estas cosas. Hay que recordar que el Servicio Canario de Salud estuvo dirigido por un tal Conrado Domínguez, ahí lo dejo. Sí. Bueno, huelga de médicos, creo que empiezan... ¿Hoy o mañana? Hoy o mañana. Hoy hicieron ya una... No sé si podemos ver la noticia, porque esto sí que puede perjudicar a los usuarios de la sanidad pública. Hoy es un día diferente de actividad en las instalaciones del José Molina Rosa de Arrecife porque todos estos médicos se pondrán en huelga junto a otros 6.000 en Canarias que les acompañarán. ¡Queremos mejora! ¡Queremos mejora! Más de 6.000 médicos en toda Canarias se pondrán de huelga en un parón que, a menos que se alcance a un acuerdo, continuará hasta el lunes. La pregunta a día de hoy es saber por qué se ha llegado a esta situación. Porque desde hace 14 meses, desde febrero del 2022, se empezó a negociar una serie de mejoras que entendíamos muy necesarias para conseguir que los médicos que van terminando aquí en Canarias, los residentes que van terminando, se queden a trabajar en las islas y los que conseguimos que vengan, pues se queden. Exigen al Gobierno de Torres la equiparación de las retribuciones de los facultativos a la media del Sistema Nacional de Salud. Me parece que es pecado hablar de ellas, pero tú no le puedes pedir a una persona que ahora mismo es residente en Baleares que dentro de 10 días, cuando termine la residencia, se venga a Canarias a ser cirujano, porque la responsabilidad es mucho mayor cuando ya no es residente y encima le van a pagar menos la hora de guardia. Cuando uno cambia de trabajo es para mejorar. También es importante la carga de trabajo, la cual es superior en Canarias por contar con menos plantilla que otras comunidades autónomas, y Navarro pone un ejemplo claro. Como pasa en Fuerteventura, 0 internistas en el hospital, 0. Eso implica que la población de Lanzarote y la de Gran Canaria va a ver como los pocos internistas que pueda haber entre los demás hospitales van a tener que de algún modo incluso desplazarse a Fuerteventura porque necesitan tener un internista allí. Entonces, si aquí hay pocos y encima un día a la semana cada uno tiene que desplazarse allí, pues mínimo va a haber 2 o 3 días a la semana en los que nos va a faltar un internista. Y eso va a producir una sobrecarga de trabajo en la que los internistas que no son de Lanzarote y que han venido aquí por unas expectativas, digan, no, a mí esto no me interesa. Blas Trujillo, consejero de Sanidad, en un medio de comunicación afirmó que esta situación es difícil de comprender y que se les ha recibido y que han ofrecido unas condiciones con las que la mesa sectorial estaba de acuerdo, pero Navarro matiza estas palabras de Trujillo. La mesa sectorial no se va como sindicato médico. La mesa sectorial son 5 sindicatos y el sindicato médico va en una coalición con un sindicato de enfermería, por eso no es CEMS, sino CEMSATSE. Cuando estás en una coalición, pues puede haber una parte que te interese más o menos y hay que ceder y firmar un acuerdo que va muy bien para una parte del sindicato, aunque para la otra no sea suficiente. Esta mañana, pese a las quejas públicas delante de las instalaciones del hospital, se mantenía un cierto optimismo de poder llevar a buen puerto estas negociaciones. Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que no está la sanidad para más huelga, Andrés. Pues no, la verdad que en líneas generales ni la justicia ni tantas cosas que están ahora activadas. No sé si
La campaña electoral. Sí, eso es, la campaña electoral provoca un poco que es momentos de donde puede haber una debilidad del gobierno. Es verdad que el otro día, el propio, ahí se veían imágenes, a Toni Becerra, pues él me decía aquí, off the record, me decía un poco, por ejemplo, el coste de unas guardias. La verdad que me decía unos precios, unos costes muy bajos. La verdad que yo casi, uno tenía entendido que los médicos cuando hacen unas guardias pues, están bien pagados. Pues me decía que no. Aquí como todo, al final se puede decir muchas cosas, pero yo creo que las mejoras, que decían queremos mejoras, es salariales, entiendo yo, o sobre todo en tipos de Y condiciones. en recursos también. Sí, Recursos me se han imagino que quejado sí. porque dice que están trabajando en precario. Yo de todas maneras no entiendo muy bien cómo se puede estar pasando con esta situación después de lo que hemos vivido y teniendo el presupuesto inversor más grande de la historia de Canarias en tema de sanidad, porque mira que es una cantidad de millones tremenda en inversión para todos los gastos que tienen que ver con sanidad. Yo no sé si es que hay un problema de planificación, un problema de saber distribuir todo ese dinero, pero evidentemente la sanidad no está dando con el quid de la cuestión, que yo creo que tenemos unos grandes profesionales, pero el tema de las listas de espera, el tema de las quejas, el tema de la infraestructura. En general, no digo aquí ahora Lanzarote en concreto, pero en general la sanidad en Canarias ha empeorado, ¿no? La calidad de la... Pero cuando se ha invertido... A la inversa del dinero que está invirtiéndose muchísimo más. Nada más y nada menos que 1.000 millones más en esta legislatura. 1.000 millones más. Que es una burrada de millones de euros. Son 200 y pico por año. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver si se logra desconvocar esta huelga por el bien de todos los usuarios de la sanidad pública. Por cierto, que el otro día estuvo aquí Marci Acuña con Osvaldo Betancourt y habló de lo que a ellos les gustaría hacer si Osvaldo es el presidente del Cabildo, el candidato de Coalición Canaria, con el hospital insular, porque el hospital insular realmente es una media vergüenza, es decir, una media vergüenza en el sentido que es un edificio ya viejo, se han hecho reformas y tal, pero aquello está para tirarlo o hacer una reforma integral, completa y ampliación. Y dedicado, y que sea, la idea que tiene Coalición Canaria y Osvaldo Betancourt es que sea precisamente un hospital... Una residencia de alto requerimiento. Más que de alto requerimiento, no. Ellos lo que quieren es que sea una residencia para mayores. Creo que tenemos las palabras porque hay mucha gente que nos han llamado preguntando qué exactamente qué fue lo que dijo Osvaldo Betancourt el otro día y Marci Acuña. Bueno, pues Marci nos lo aclara. Nosotros entendemos que tiene que ser en el entorno del José Molina Orosa, del actual Hospital José Molina Orosa. En ese entorno tendría que estar ubicado ese nuevo hospital geriátrico, que sería como la especialidad de geriatría que tenemos en el actual hospital insular, pues trasladarlo a esa zona o en la periferia de Recife, en Taiche o en alguna zona donde tengamos suelo habilitado para hospital. Bueno, ahí eso se estaba refiriendo precisamente a la zona hospitalaria del es lo que dice hospital que ahora el hospital insular está ejerciendo de aquella manera de geriátrico. Y lo que él dice es que más que geriátrico, el geriátrico debería hacer un hospital nuevo de geriátrico en las inmediaciones del Molina hospital Orosa. José Molina Orosa. Y lo que te dije antes, una residencia de alto requerimiento, porque él hablaba, yo estaba en esa entrevista, hablaba de que está en una zona ideal para que las personas de avanzada edad, pero que sí tengan movilidad, se puedan pues mover por el entorno. Efectivamente. Para que no pierdan también su yo arraigo, creo sus costumbres. Que esa es una idea muy buena. Son de las cosas que realmente la gente, si se hacen, van a disfrutar de un mejor nivel de atención. Una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Y esas son las cosas, don Pedro, usted que se está haciendo ya mayor, que la gente mayor quiere, ¿no? Jorge, entre tú y yo, tú vete cogiéndome la plaza, que me da miedo a llegar antes. Por edad. No, pero yo creo que también, hablando en serio, aquí hay también otro debate, que es lo de porque lo dijo en el entorno del Molina Orosa o sacarlo en una nueva gran ciudad de la salud, o como lo quieras llamar. Ese sería lo perfecto. Entonces, pasar la parte geriátrica como especialidad médica y dejar una residencia con más plazas, en un entorno, como ha dicho Pedro, mucho más amable, mucho más agradable para las transformarlo absolutamente, porque yo no sé si ustedes lo conocen, yo que lo conozco bastante bien, es que el hospital se está cayendo a callo, salvo la parte trasera, que es la zona de residencia, donde más o menos está adaptado, porque la verdad es que porque no está mal, ¿no? Y porque es la parte más moderna, la parte más antigua del hospital está totalmente obsoleta. Lleva años ya que tendría que ya bastante consiguió el Cabildo en aquella época, gobernado por Pedro Sanginés, consiguió pasarle
entre comillas, La papa caliente. la papa caliente al gobierno de Canarias, que ya era hora, porque el gobierno de Canarias se estaba beneficiando. En todas Canarias no existe el único cabildo que atendía y gastaba su dinero a los mayores como si fuera una especie de geriátrico, era el cabildo de Lanzarote. En cambio, en el resto de las islas de Canarias lo paga el gobierno de Canarias. Ya habían asumido esos hospitales insulares que en su día crearon, como el Pino en la Candelaria en Tenerife, el Pino en Gran Canaria, que ahora son de la sanidad pública. Y del Servicio Canario de Salud, todo. Lo que pasa, Jorge, es que yo lo que no veo tan claro es conseguir crear un ala nueva en ese hospital, sabiendo lo colmatado que está toda la situación. Es lo que te iba a decir, que yo ya creo que la metedura de pata ha sido importante. Solo lo justifica el miedo que creó, y no sé si también... Lo del hospitalito. Sí, claro, porque es que ya tenía que haberse empezado a diseñar lo que era la nueva ciudad sanitaria o sociosanitaria de Lanzarote, que tenía que ser en una extensión de un kilómetro... Un gran hospital. Claro, de un kilómetro cuadrado, donde de extensión como mínimo, donde allí estuviera el nuevo hospital de Lanzarote, el hospital geriátrico y otros anexos relacionados con el servicio sociosanitario que necesita una isla como Lanzarote, porque efectivamente ni es el sitio donde está, es que la gente metido ahí entre naves. Y una zona comercial en pleno auge. Zona comercial. Es decir, es que eso ya... Pero habría un montón de fórmulas para intentar, ya que es una zona comercial en expansión, este tipo de empresas que se están colocando o se están fundando en ese entorno, a lo mejor entre ellas mismas podrían llegar a hacer una permuta y conseguir o como mínimo una parcela, o si no, que te edifiquen un hospital fuera de Arrecife. Mira, el plan, para que ustedes vean cómo se manipula las cosas, el plan de Isabel Deni, que se conoce, el plan general de Arrecife, el último plan general que se hizo, preveyendo lo que iba a ocurrir y ha ocurrido, preveía lo que tú acabas de decir, Pedro, que se declaraba toda esa zona alrededor de influencia del hospital para ir tirando todo, con acuerdo evidentemente con los propietarios, para comprar todo eso, poner uso residencial sanitario y por lo menos tener una parcela casi igual que la que hay ahora garantizada el futuro. Pero al final esto pues se manipuló todo ese plan, ya lo saben ustedes, por 4 casas que decían que iban a verse perjudicadas, que al final en mala hora no se hizo porque era tirar casas viejas que estaban con aluminosa y construir unas nuevas, pero no querían seguir viviendo en las casas viejas, se manipuló y no salió ese plan general. Y gracias, para que ustedes vean lo que ocurre cuando una manipulación electoral que se utilizó, ese tema de Isabel Deni, es uno de los grandes males que hoy tiene Arrecife. Oye, pues curiosamente, a mí, si me preguntas de lo más destacado que habló precisamente ayer Astrid Pérez en la entrevista, fue precisamente el de reconocer que en algún momento habrá que empezar a afrontar el derrumbe de manzanas enteras para conseguir una ciudad medianamente habitable. Que creo que me parece a mí, y yo no eso soy, es una buena idea, santo en mi devoción, pero me parece una idea muy valiente. Muy ambiciosa, pero es verdad que eso necesita el acuerdo del gobierno de Canarias, el acuerdo de los propietarios y el acuerdo del Cabildo, que tiene que ayudar, porque si no es imposible, porque eso por ejemplo en Barcelona... Bueno, el Cabildo tiene que ayudar porque quiere, pero el Cabildo no tiene competencia ninguna en ese aspecto. Pero me refiero por la cantidad de a lo mejor, de dinero que por necesita. Por la importancia que tiene, presionar también para que el gobierno ayudar Canarias, en todos los sentidos. Pero me refiero que eso se hizo, por ejemplo, los que conocen Barcelona, en la zona de lo que se llama... ¿Dónde fue el foro? Yo estuve ahí. Sí, bueno, pero toda la zona antigua que está, para entenderlo, el Borne, la parte de la Barceloneta vieja, ahí se tiraron manzanas enteras. Oye, y en Valencia no hace mucho y también. Se construyeron edificios altos, pero alrededor con espacios verdes, que es lo que hace más ciudad, hace que tenga sus parques, sus canchas deportivas y tal, ¿no? Vamos a tirar una manzana de, no sé, pues, de extensión de pero para medio eso kilómetro. Tienes que crear áreas alternativas para que esa gente tenga la posibilidad de ir a habitarla, ¿no? Aquí hay manzanas, pero bastantes manzanas para poder tirar. El otro día me hacía manzanas gracia podridas. el incendio que había en una casa abandonada. Claro, parecía la calle José Antonio, pero ya era Coronel
Mercedes-Benz y ya daba como por allá y había, la imagen del vídeo era desde arriba y claro, parecía aquello como, las casas eran como Alepo, o era Siria aquello, o no sé lo que era, porque están completamente destruidas, eso es... Hay un sitio que se llama Ucrania, pues algo parecido. Pues ahora es Ucrania. Bueno, de hecho, aquí se han rodado alguna que otra película para... Invasor se llamaba la película. Invasor, Pero esa era curiosa. Pues eso, curiosamente, eso sí se ha ido mejorando. Esa zona donde se rodó, que es la calle La Inés, ¿no? Por la trasera de la calle La Inés, eso todo después se ha ido, bueno, más o menos de alguna forma, pero sí hay un edificio de grandes dimensiones nuevo, se creó una calle, tiene una salida, hombre, todo no, pero esas, por ejemplo, esa esquina es la que decía la alcaldesa ayer que también intentarían llegar a un acuerdo porque la familia tiene predisposición también, pero es esa zona precisamente. Pero después hay otras que no eran casas abandonadas, eran las casas, pisos de Arrecife, las que salían, que era explicando, porque era un conflicto bélico en el que unos soldados españoles de la Colonia no sé qué iban a supuestamente Irak o algo así, entonces Arrecife era Irak. O sea, Guerrero. Y no la parte mala, una parte normal. Por cierto, que hablando de temas electorales, en este caso Pachi López, que es el portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, pues ha venido a Lanzarote. Saben que el Partido Socialista tiene algo bueno, igual que el Partido Popular, es que reparten a todos los cargos para que vayan uno a un sitio, otro a otro, para un poco intentar apoyar Y es el número 3 del partido a nivel federal, ¿no? Un cargo importantísimo el que tiene Pachi López, que recuerdo. Hombre, yo no sé si la frase de Marcos fue la más acertada, porque yo no sé cuál ha sido exactamente su trayectoria, pero como Lendakari duró 2 telediarios y un Simpson. Duró 2 telediarios y un Simpson porque duró 3. Creo que no llegó a cumplir incluso toda la legislatura, y lo que consiguió fue reforzar el sentimiento nacionalista, no independentista, pero sí nacionalista del País Vasco, ¿no? Con un PNV súper reforzado. Cuando se rompió esta hegemonía que tenía el PNV junto con algunos partidos abertzales o con algunos partidos de independentistas o nacionalistas, y se unió el Partido Socialista con el Partido Popular, que fue la primera y única vez que en ese ámbito, a esos niveles. Y fue cuando fue el Lendakari. No sé si Marcos puso el mejor ejemplo, pues decía que él quiere hacer lo mismo en Teguise. Pues si va a hacer lo mismo en Teguise va a estar 3 años o 4. Más bueno, en cualquier caso estaba más o menos unas 250 personas las que acudieron a ese acto que era el de lanzamiento de Marcos Bergán, ¿no? Claro, Marcos ahí, era en Costa Teguise, él se presenta al municipio de Teguise y como has dicho tú, cuando el PSOE mueve el aparataje también tiene bastantes posibilidades, y Pachi López no deja de ser como mediático, todo lo que ustedes han comentado, y no reparten, parece como una franquicia de estas que reparten sus estrellas, ¿no? Para que vengan. Creo que, Marcos también, con su oratoria, Marcos se maneja muy bien en el Marcos posiblemente hable mejor que Pachi López. Bueno, Marcos ha conseguido sentarse con Zapatero en La Caleta. Algunos decían que era la cocina, no, era en un bar de La Caleta. ¿Era en un bar o era en su casa? No, era un bar. Yo creo que yo creo que no era su casa. Yo creo que era su casa. Yo creo que no. Pero podíamos apostarlo porque me da a mí que yo estuve en ese bar hace 3 semanas. ¿Ah, sí? Pero bueno, sí, de bares sabes tú más, eso sí es verdad. Que tú. Que Marcos, digo, que Marcos. Aunque tú no, pero que Marcos a lo mejor sí. Consiguió estar con Zapatero y ahora ha conseguido estar con Pachi López, ¿no? Bueno, lo que es verdad es que España hoy, en general, Canarias en particular, Lanzarote, debe estar no ha recibido nunca tantos besos y abrazos como ahora, porque está todo el mundo dando besos y abrazos. Sí, no, me refiero a que los españoles. Todo el mundo está abrazándose, que está muy bien, hombre, que hay que tocarse, hay que tener contacto. Se parece ese momento de la iglesia cuando nos saludamos, ¿no? Bueno, no sé si tenemos un corte de Pachi López. Y luego además, fíjate, las políticas socialistas desde el Cabildo, desde algunos ayuntamientos, ha hecho que Lanzarote pueda ser un ejemplo de políticas de sostenibilidad en muchas cosas. Y de hecho hoy son referentes en Europa y sirven de ejemplo. Ilusión, de ganas de cambio, de la opción de que el Partido Socialista consiga la alcaldía de Teguise después de 40 años. Y como decía Nazaret, cuando uno está a gusto, se pone cómodo, se quita la chaqueta, se la cede, por ejemplo, a la próxima presidenta del Cabildo. Gracias.
Bueno, el amigo Marco se subió, se subió al atril, digo. Sí, no, y se le subieron los ánimos, evidentemente. La próxima presidenta no es la actual presidenta. La próxima ya la elegiremos directamente los conejeros entre todos. La próxima o el próximo. Pero la actual presidenta seguro que era María Dolores Corujo, a la cual le arrojó la chaqueta o le cedió la chaqueta. Bueno, y por muy cierto, de chaqueta al Partido Socialista creo siempre, que Dolores Corujo, me dijeron, no la he oído también, utilizó lo que va a ser el principal María Dolores Corujo no, electoral. perdona, Loli Corujo. Loli Corujo, que así dicen los carteles. Bueno, María Dolores Corujo o Loli Corujo, como le conocen ahora en el gabinete de prensa del Cabildo, que hasta hace un mes le llamaban Dolores. Y su perfil de Facebook antes era María Dolores Corujo Política. Ahora no sé si lo ha cambiado porque yo no tengo Facebook. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, creo que insistió que va a ser como el tema central del PSOE en su campaña del que está Lanzarote ya pues saturada y que ha declarado la isla turísticamente saturada, y que con eso ya pues ya hemos solucionado todos los problemas de carretera que tiene esta isla, porque realmente ya con esa declaración está todo resuelto. ¿De carretera? ¿De de transporte, de taxi, de sanidad? ¿Seguimos o paramos? No, seguimos. Energía alternativa. De energías alternativas donde no se ha creado un megavatio. El tema el del agua con la cañería bizcochada. Antes eran las carreteras, ahora tenemos también las cañerías. Sinceramente ahora hay dos grandes problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero que no se ha hecho nada en estos 4 años. En el tema del agua, seguimos perdiendo más del 50%, del 60%. 62 o 60 y tantos por ciento del agua. Es decir, para que todo el mundo se haga una idea, en esta isla, con los problemas que tenemos de agua, y lo que cuesta producirla. Y lo que cuesta producirla, como usted dice, y lo que contamina producir agua, porque producir agua, para que todo el mundo lo entienda, se hace a través de fuel o gas. Es decir, con energías contaminantes. Bien, pues estamos produciendo miles de millones de litros que se están tirando, lo cual quiere decir que usted está gastando energía para nada, para contaminar más. Bueno, este es el principal problema, si se lo quieren tomar en serio, que ahora mismo tiene Lanzarote desde el punto de vista del cambio climático, que son las emisiones de CO2 Hombre, después si me permite, Jorge, y después la milonga de la compra de coches eléctricos que también se recargan con la misma energía que se utiliza para producir el agua, quemando gas o quemando petróleo. Pero, y luego, chiquita milonga. Y luego tenemos el otro gran problema, que es que no se ha construido ni un solo kilovatio, no se ha puesto ni un solo kilovatio en producción estos últimos 4 años, más allá de los 2 molinos que ya estaban programados, que había dejado Pedro Sanguiné y Coalición Canaria previsto para que se instalara. No se ha instalado, pero no es que no se haya instalado porque no, es que no quieren que se instale, porque viene iniciativa privada y como ellos en el fondo lo que quieren es que todo lo que se invierta sea público, que me parece bien. Oye, pues inviertan, por lo menos pues inviertan, si quieren hacerlo público. Además, en zonas súper castigadas, porque precisamente todo lo que estás hablando tú del combustible que se utiliza en la zona de Unelco y toda esa parte de Punta de los Vientos, ahí serían lados cerca de esos 2 molinos, que no era más. Sí, y no, es el impacto, porque... Como si allí no hubieran otros 2, a lo mejor no los han visto. Claro, pero en el fondo no es el impacto, en el fondo es que hay una ideologización de la... Y esto lo corrompe todo, lo corrompe. Esto es porque ellos quieren que toda la energía que se produzca limpia sea de titularidad pública. Y no me parece mal. De hecho, lo que hizo Coalición Canaria, esos molinos son de titularidad pública. Sí, pero Jorge, y a mí, como usuario, como vecino de Lanzarote, ¿a mí qué me importa? ¿A ti no te importa? Si a mí me piden Iberdrola o Unelco o Endesa y me pasa la factura, pero si ¿a mí qué me importa que lo produzca uno u otro? Que sí, pero bueno, pero que pueden tener un cierto justificación de que todo lo que la iniciativa pública apueste, pero lo que no puede hacer es ni comer, ni dejar de comer, ni ¿cómo se dice? Comer, ni dejar de comer. Ni deja comer, que es lo que ha ocurrido con esto del tema de la energía eólica en estos últimos 4 años en la isla de Lanzarote. Ni placas fotovoltaicas, parques que se han querido poner 2, al menos que yo conozca. El gobierno de Canarias ha intentado por activa y por pasiva, que es del mismo color político, convencer a la presidenta del Cabildo que hay que poner, que estamos muy atrasados, que somos la isla que más atrasados estamos en energía limpia. La ministra de Transición Ecológica no ha tenido que lidiar con Europa porque están viendo que la implantación de
de las energías alternativas en Canarias va mucho más retrasada que en otros sitios, y sobre todo en Lanzarote, donde no hay ni un solo megavatio. Y por eso ya los políticos le creen muy poco a la gente, porque dicen una cosa y hacen lo contrario. Hablan todo el día de sostenibilidad, y qué mayor sostenibilidad es que emitir lo menos CO2, el menos CO2 posible al medio ambiente o a la atmósfera. Pues aquí, como no se arregla el tema de las pérdidas del agua, se está tirando miles y miles de litros de agua, y además se está gastando para producirla el doble de lo que tendríamos que gastarnos como mínimo, y eso con lo que contamina ese exceso de consumo de CO2. Y los problemas que hay luego del sector primario que no recibe agua, y luego localidades como Tinajo, parte de San Bartolomé, todo eso. Ya en casi todas, se están produciendo roturas de la red de Y después dice, no, es que también, Pedro también tuvo que... No, gracias a Dios, porque cuando Coalición Canaria cogió después del Partido Socialista, Inalsa estaba, que a veces se olvida la gente, en concurso. Estaba en concurso. Si no podían ir a comprar una membrana. ¿No te acuerdas que no podían ir a comprar? No podían ir a sustituirla. Ni una tacha. No le fiaban ni una tacha. Tuvieron que hacer el concurso de acreedores. Se debía 50 millones de euros de aquel entonces, que es ahora como unos 100 millones de euros a los acreedores, a la Seguridad Social, a la Hacienda. Una industria que solamente... Un monopolio. Hay que ser malo para gestionar un monopolio que no te dé beneficio. Y que no dé beneficio, para que ustedes vean. Por cierto, que ahora también hay otra idea, que son las cosas, las ocurrencias. Eso es el problema que tienen las elecciones, que todo el mundo tiene que decir su ocurrencia. A ver, ¿cuál es? Es la de Drago. Drago, el partido que ha dicho que hay que apostar por quitar agua a la industria turística para dárselo a la población. Mire, aparte que es un desconocimiento total y absoluto de lo que es actualmente el sistema de producción de agua, gracias a que el agua turística se vende a 3 euros. ¿Más cara? A 3 euros el metro cúbico. ¿Más cara? La mayor parte, el 90% de los lanzaroteños la pueden pagar a 1,20 o 1,20 de media. Gracias a eso. Si tuvieran otro que pagar el coste, el sobrecoste te lo está pagando, que tiene, es precisamente el agua turística. Pero es que para que vean que hay un desconocimiento total y absoluto muchas veces de la izquierda, es que obligaron Inalsa, tanto en la época de Pedro Sanginés como también en la anterior, querían que todos los hoteles que tenían su potabilizadora o desaladora las entregara o las quitara, precisamente, para que todo el dinero lo manejara como monopolio, precisamente lo que es Inalsa. Bien, los tribunales dieron la razón a los privados que decían, mire, yo puedo poner como cumpla con los registros ambientales, yo puedo poner mis potabilizadoras. Pero es verdad que Pedro Sanginés, creyendo y equivocadamente en aquel entonces que podía hacer eso de quitarle a las privadas, a los hoteles privados, las desaladoras, cuando se dio cuenta que no pudo, que había una sentencia que le daba, pues por lo menos fue inteligente e intentó armar acuerdos con las propias hoteles. Y se consiguió. Muchos hoteles llegaron a acuerdos, quitaban el agua, su desaladora, a cambio de que se le hiciera un precio más o menos por las pérdidas que tenía ellos de haber perdido esa inversión, pero poco a poco ir recuperando Inalsa todo el agua que se produce, la producción del agua que se produce en Lanzarote. Pero en ese sentido, ahora, por ejemplo, una persona que se ha movido mucho y ha hecho bien ha sido Andrés Estinga. Andrés Estinga, que es el responsable del consorcio, un hombre realista y práctico, que ya podía tener el Partido Socialista 5 con Andrés Estinga, que muchos problemas se hubieran solucionado en esta isla, en vez de tantas ideologías. Entre tener unos cuantos Andrés Estinga más y tener algunos otros de menos, no le vendría mal, pero bueno, eso ya pedir mucho. Porque Andrés Estinga no está con el rollo de la ideología y de la ideología y tal, porque cuando se mete ya la ideología para resolver problemas que son más técnicos que otra cosa, pues ya se estropea todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo estamos más atrasados que nunca, que nadie en Canarias, en la instalación y penetración de las energías limpias, que en estos 4 años, en lugar de avanzar, se ha avanzado. Si antes se consumía el 90% de toda la energía que se consumía en Lanzarote, era contaminante, para entenderlo.
hoy es el 92, es decir, hemos incrementado 2 puntos ¿Y quién más. es la consejera de Energía del Cabildo de Lanzarote? Pero Aragón hace lo que le dicen. ¿Y qué? Pero si no tienes personalidad para tú No. levantar la voz y gestionar algo, vete para tu casa y déjale el puesto a No, otro. Aragón No hace lo digo lo- por ella. Pues, a ver, la que ha dado la cara diciendo que es que no se pueden dar parques fotovoltaicos o poner un megavatio más porque tiene que haber primero una ordenación. Yo escuchaba a Ariagona. Sí, pero, Yo no escuchaba pero el a Cabildo nadie. lleva, y la presidenta del Cabildo lleva diciendo el plan de ordenación de energía, que me parece muy bien, porque es bueno ordenarlo, saber dónde se puede poner, Sí, dónde no se puede poner. pues que lo hagan. Pero pues, eso es lo Pues que yo que digo. lo pues lleva hagan. Ya, dos- pero en este dos caso yo creo que si Pedro, o por donde va, o sea, estabas hablando antes de Andrés Stinga, Y lo- pues Ariagona hombre. sí es de la ideología. Pues si estás pidiendo más a Andrés Stinga, ella pues, no no, es- pues habrá que ella tener sigue el menos Ariagona. aparato y sigue eso, y luego, claro, tiene recursos también, como Marcos Vergás, mucha gente que tiene recursos, pero al final no hay nada, y tú lo decías. Vale, no dejas privado, no dejas parques eólicos, pero no haces Mira, público. Andrés Stinga ahora ha conseguido ya, que parece fácil, pero no era tan fácil, resolver el problema, por lo menos iniciar la solución del problema de la tubería de Tinajo, que se iba hablando de ella 2 o 3 ¿De la años. desaladora? No, la tubería. Va a llevar a poner del centro. la del centro. Pues ya Vale. va a sacar a licitación en los próximos días, tengo entendido. Y la del norte, nos guste La- o no nos guste, pero también ha La del, salido norte, adelante. la del norte ya venía de la época de atrás, pero es verdad que ahí Dolores Corujo, hay que decirlo todo, puso empeño en sacarla adelante. Las dos depuradoras también que van a venir. Mira, cuando están haciendo las cosas bien, La- no hay las nada que dos decir. La cosa es cuando estamos premiando a alguien o hablando de alguien bien, cuando por lo menos, como mínimo, que yo no estoy metiéndome en su aspecto, en su vida personal, ni en su forma de vivir, nada. Yo estoy hablando de la gestión. Y si estamos hablando de que no ha habido un megavatio en Lanzarote nuevo de energía alternativa y que nada más que hay pero, y después si nos metemos también a hablar del patrimonio, donde estamos viendo que hay una guerra cruenta entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, y lo que está afectando es al casco histórico de Arrecife, pues a ver, dime tú a mí, y en la que va el número 2 en la lista del PSOE, se llama Ariagona. Hombre, estamos pidiendo más Andrés Stinga, pues tendremos que pedir que en el número 2 también vaya un Andrés Stinga. No digo que sea Andrés, sino alguien que tenga la forma de proceder de Andrés Stinga. Y aunque no lo hace así, pues también lo criticamos. Que a niveles municipales, más que las ideologías, los que valen son los gestores. La gente que coge un problema y lo coge por los cuernos, como se dice, al toro, para resolverlo. Y no hablar de sostenibilidad todo el día, que ya la gente le aburre. Yo de verdad, me provoca cada vez que veo ya a un político hablando de sostenibilidad. Porque es que provoca ya, es que de verdad. Pero si la sostenibilidad lo que hay que hacer son acciones. No estemos tirando el 60% del agua que se produce. Es decir, más de la mitad del agua que se produce se tira. Y además eso se detectó hace mucho tiempo. Eso y viene. se había encargado un estudio para saber dónde Yo creo que fue de la estaban las época de pérdidas. Mario Pérez. Sí, pues ¿Te eso hace acuerdas mucho que tiempo. trajeron hasta helicópteros para detectar quién no- estaba robando agua y quién Es no? que eso es, ¿por dónde se iba? Porque es que es verdad que luego se roba, más que parece que se va a Hay sitio. Es enganches que alternativos. Hay de todo, Claro. hay de todo, porque es imposible que sea el 60% sea solo de roturas de tubería, que también, porque hay un 50, según Canal Gestión, 50 o 60% de las tuberías que están, como decía, bizcochadas. Todas ellas una... Y por están cierto, sé que deterioradas. Andrés Stinga está intentando, no lo va a lograr el tema de la graciosa, de la idea La era, nueva canalización según me esa contó que él va a la personalmente, poner la desaladora antes de las elecciones, pero no porque fuera antes de las elecciones. Pero la sino desaladora o la sustitución de la canalización, que no es lo mismo. Bueno, Él opta no por es la lo mismo. tubería más grande. La tubería. por Una la cosa es la tubería y otra cosa Sí, es pero- la portátil. pero como que provisional. habla Pero con- si no me equivoco, quería que hasta que se pusiera de la forma tubería y tal, provisional. de ponerla provisional, no, y que sirviera para tenerlo Luego ahí, se quedara, para caso de sí, sí. emergencia, tener la desaladora, pero creo Pero que es que no sé, yo de verdad, y yo de verdad Creo le que tengo- por los yo le tengo problemas- mucho aprecio a los Andrés, problemas ambientales. Y a lo mejor, pero los problemas ambientales, ¿tú viste todas las desaladoras que pusieron en La Palma? Es de un momento para otro, la graciosa no merece lo mismo, teniendo en cuenta que había una erupción volcánica y había una... Pero la graciosa sinceramente, también, si lo necesita... sinceramente se lo dije, digo, Andrés, es que hay que declarar estado de interés, de la obra de emergencia o de interés general. Porque es una isla que ahora, si no logran sustituir esa tubería, que lo pueden hacer en cosas de un mes, para el verano, sobre todo en el mes de julio y agosto, va a haber graves problemas de agua, de suministro en la isla de la Graciosa. Vamos a publicidad y regresamos.
Bueno, pues ya está aquí el que es el candidato de Coalición Canaria, en este caso al Ayuntamiento de Arrecife, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife, Yedey Eugenio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge y Pedro. Buenas tardes a los que nos siguen desde sus casas. Bueno, por Coalición Canaria, ¿eh? Que no lo has dicho. ¿Y no dije por Coalición Canaria? No. Bueno, pero pues bueno, da yo, igual. Yo creo que ya todo el mundo... Ya es bastante conocido. Ya es bastante conocido, lleva muchos años. Si quieres para ahorrar, puedes decir alcalde directamente. Y yo no me ofendo. Bueno, vamos a esperar las urnas, don Yedey. Siempre hay que ser prudente por estas cosas. Por cierto, usted, una de las cosas que tiene en su programa es el tema de la Ciudad Azul. ¿Qué es eso de la Ciudad Azul? Porque suena muy bonito esto de la Ciudad Azul, el mar y estas cosas que puede parecer, pero ¿qué es exactamente? Desde luego, Arrecife ha sido una ciudad que en las últimas décadas ha vivido un poco de espaldas al mar. Y el mar y nuestra marina y nuestra costa es una oportunidad para Arrecife. La tecnología que se desarrolla en torno al mar, la pesca, el turismo que se desarrolla en torno al mar y a la actividad pesquera, son oportunidades de negocio, oportunidades de mover y dinamizar e incrementar la economía de la ciudad. Y desde luego, si eso lo vinculamos a una figura emblema de toda España como es la Escuela de Pesca para crear nuevos perfiles profesionales en Arrecife, yo estoy convencido de que eso puede dar sus frutos y puede llevarnos a unos ratios de desempleo mucho menores de los que conocemos actualmente. Además, es una línea de trabajo que está plenamente subvencionada por fondos europeos, y en esa línea tenemos que desarrollar ese proyecto que nos hemos puesto como meta, que es Arrecife Capital Azul de la Macaronesia. Creemos que además no solo de Canarias, sino de la región de la Macaronesia, incluyendo Azores y demás, como punto de referencia de ese desarrollo azul que está ahí y que tenemos que verlo y que tenemos que tenerlo preparado para cuando lleguen los fondos poder aprovecharlo. Efectivamente, pero yo, por ejemplo, por ir por casos concretos, y ahora dejo a Pedro. Por ejemplo, ayer le preguntaba también Pedro aquí, a la que hoy es alcaldesa y también aspirante a ser reelegida, en este caso a Astrid Pérez. Yo le hablaba de cosas concretas. Vamos a ver, hablando de la costa y de la marina, tenemos dos piezas muy importantes en la isla en la ciudad, que es el islote del Francés y de la Fermina. Del Francés, que ya parece que uno se ha olvidado ya del islote del Francés, que es una pieza privada, y tenemos también la de Ginori. Usted, si fuera alcalde, ¿qué es lo que haría? Desde luego, utilizar esos suelos para convertirlos en el eje del plan o del proyecto de futuro que tiene que tener esta ciudad. Tenemos que transformar Arrecife. Arrecife no puede seguir en declive, Arrecife no puede seguir siendo el patito feo. Y tenemos que transformarla en todos sus barrios, pero sin duda las piezas de suelo más importantes en la marina, en torno a esa economía azul, en torno al desarrollo que tiene que tener Arrecife, están en esos dos enclaves. El suelo de Ginori es un procedimiento que aún no ha concluido, aunque yo oía estos días a la alcaldesa decir que eso ya estaba, no es así, se ha pagado el principal, todavía falta ver qué pasa con los intereses porque hay un pequeño litigio de por medio, pero ese suelo, con lo que nos ha costado, no puede destinarse a espacio libre ni aparcamiento. Tiene que tener una infraestructura pública, porque ese suelo es público, que además redunde en el beneficio de la zona y de la ciudad. Eso con respecto al parking de Ginori. Y con respecto al Francés, no nos engañemos. No podemos volver a convertir el Francés con 3 o 4 veces más superficie que Ginori en un nuevo caso Ginori, porque eso sumiría al ayuntamiento en una bancarrota de la que no podría salir en muchísimos años. Tenemos que llegar a un acuerdo con la propiedad de ese suelo. Y los acuerdos, luz y taquígrafo, blanco sobre negro, se suscriben en un convenio urbanístico. Oye, ese suelo, una vez se dirima el tema de costas, tendrá una edificabilidad, unos derechos que tú tienes que negociar para obtener interés general. Es decir, esos derechos son unos derechos que tiene la propiedad como propietario. Pues muy bien, vamos a ver cómo podemos negociar para que en esa pieza de suelo haya un enclave, un polo tractor del desarrollo de la economía futura de esta ciudad. Y eso solo se puede hacer por las buenas, negociando. Si nos vamos a un pleito, vamos a acabar dentro de 10 años, 12 años, con otro caso Ginori, 200 o 300 millones de euros. Que a excepción del que usted lleva en la lista del Partido Socialista, que fue en su día alcalde, José Montelongo, el Partido Socialista en general no quiere resolver el problema del islote del Francés, siempre prefiere que se quede como un aparcamiento con esa ruina de una nave ahí tirada, que es lo que yo vengo diciendo desde hace 20 años. Yo dije, estaremos en el año 2020 y seguiremos con el mismo problema. Yo te escuchaba desde la escuela decir eso. Y yo no decía eso. Sí. Dije, llegaremos al 2020 y estaremos con el islote igual, o peor. O ya hemos superado el 2020. La realidad es que estamos ya en el 2023 y está peor.
¿Por qué? Porque no se le ha querido meter mano, porque aquí también se mete ideología. Se mete ideología en un tema de que eso, hombre, esto está, ¿cómo va a ser eso privado? Esto no puede ser privado. Entonces, no va a ser ni privado ni de nadie, pero va a seguir siendo una escombrera. Bueno, de privado ni de nadie. No, ni privado me refiero que al privado no le van a dejar desarrollar nada, pero tampoco lo público, y se quedará como una escombrera, y prefieren más ver a coches aparcando que una cosa de disfrute para todo el mundo. Bueno, para seguir con esa línea, y después ya supongo que nos meteremos más para el centro de Arrecife. Por un lado, algo que está pegado a esas dos piezas de suelo, el charco de San Ginés. Yo soy de los que opinan que no puede seguir en la misma condición. Supongo que en algún momento habrá la altura de mira suficiente como mínimo para dragarlo, y después para reformarlo, por lo menos porque modernizarlo porque se ha quedado totalmente obsoleto. El islote, antes te dije el islote de la Fermina. ¿Están ustedes contentos con el islote de la Fermina? Que es un sitio para ir a tomar un café con leche o ir a escuchar un concierto, que es la verdad, pero para poco más. Y después yo creo que hay una pieza de suelo o dos piezas de suelo, no sé si se llama pieza de suelo. El muelle comercial, que aparte para el atraque de estas embarcaciones de emergencia, yo creo que se podía dar una pensada en buscar algo más. Y después el Parque y las Canarias, que yo creo que por ahí matarían por tener una zona como esta, con todas las posibilidades que tiene, y ahí ya está abandonado. No le haga más preguntas, porque si no, no se va a acordar. No, era para terminar el litoral. Yo les prometo terminar, es decir, hacer una respuesta lo más concisa posible de todos los temas del litoral, y después prométanme ustedes que vamos a hablar de los barrios de Arrecife. Sí. Miren, el Partido Socialista Obrero Español no es que no haya querido resolver el problema del islote, del francés, es que ha querido enmarañarlo. La última propuesta que hacen en un cambio del plan supletorio, que nadie autorizó a hacer desde el ayuntamiento, es que ese suelo se adscriba a otras 5 piezas de suelo de la ciudad, es decir, a otros 5 propietarios con otros 5 intereses, con otros 5 pleitos de por medio. Eso son ganas de que esto no avance. Y yo no estoy de acuerdo que sea una cuestión de ideología, salvo que la ideología se monetarice. Esto es una cuestión económica. Y es una cuestión de que quienes apoyan al Partido Socialista están muy bien como está la ciudad. Y ya está bien, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Los pelotazos no los da quien quiere que la ciudad avance. Los pelotazos los da quien no quiere que la ciudad avance para que todo siga como está. Y hay que empezar a llamar a las cosas con su nombre, y esos son el Partido Socialista. Esa es doña Loli Corujo, ese es don Alfredo Mendoza, ese es don Leopoldo Díaz, que llevan 4 años con el plan supletorio guardado en una gaveta para que esta ciudad no avance. Y ya está bien, porque mientras ellos siguen jugando a hacer negocio con el urbanismo de Arrecife, en Arrecife seguimos esperando suelo industrial para que pueda haber más economía y más empleo para nuestros ciudadanos. Y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, y que lo digan, que digan a quién benefician con todas estas acciones que están haciendo, porque ya está bien, aquí todo el mundo viene a hablar de pelotazos, a decir que los que queremos sacar adelante un plan supletorio es porque tenemos intereses empresariales. No, mire, yo no tengo ningún interés empresarial en esta ciudad, tengo un interés de que esta ciudad avance, y que lo haga con un plan supletorio que además será público, tendrá un proceso de exposición pública, podrán alegar los vecinos, podrá irse al juzgado si alguien no está de acuerdo con lo que se pacte. Lo que no puede ser es que estemos en un proceso de quietud, de que no se haga nada para que todo siga igual, porque eso sí beneficia a intereses empresariales. Eso sí está beneficiando a determinadas personas. No, ¿habías hecho alguna pregunta más? Hombre, yo pregunté, evidentemente es muy interesante el tema del plan general, porque es lo que desarrolla todo, pero pregunté por el charco, por si está de acuerdo. Pero va por parte, el charco. El charco. No podemos ir por partes en Arrecife. No. En Arrecife tenemos que dejar de ir por partes y por parches. En Arrecife tenemos que empezar a pensar en un proyecto de ciudad global. Bueno, pero para contestar por partes. No, no lo digo. Pero es verdad, Pedro. Tenemos que pensar en un Arrecife global. Y yo, por ejemplo, me niego a que sigamos poniendo parches con proyectos puntuales en zonas que no complementan unos proyectos a los otros. Oye, tenemos ya todos claro dónde va el futuro Palacio de Congresos de Arrecife. Bien, vamos a construirlo. ¿Dónde va a ir el recinto ferial de Arrecife, que es otra cosa que también hace falta? Vamos a ubicarlo y vamos a construirlo. ¿Qué piezas de suelo van a dar respuesta al aparcamiento que demandan esas dos infraestructuras? Vamos a planificarlo y vamos a construirlo. ¿Cómo vamos a atender todo eso de cara a la marina? ¿Por qué no se ha aprovechado el antiguo muelle comercial como zona de ocio recreativo y de deportes náuticos? ¿Por qué no? Si ahora quieren cedérselo al Cabildo, ¿para qué? Si el Cabildo no tiene competencias, ¿por qué no al Ayuntamiento? ¿Por qué no a concesiones de particulares que exploten eso y que lo puedan poner bonito a cambio de pagar un dinero que repercuta en el bienestar de los ciudadanos? Yo ahí le doy la razón, porque me da una pena. Me da una pena porque ese muelle, los que lo conocimos... Eso es increíble, las posibilidades que tiene ese muelle. Ese muelle, nosotros los que éramos los chinijos de la zona de aquí, lo utilizamos para bañarnos también, pero ahí había una actividad pesquera importante en los años 70 principios de los 80.
No, bueno, ahora vamos a los barrios, porque los barrios también siempre han sido un poco... Y todavía me faltó el Parque y las Canarias. Así que bueno, después lo retomamos. Ya lo reformaremos. Pero, y contesto muy rápido. El Parque Islas Canarias tiene que ser lo que es un parque para el disfrute, con un escenario, con una zona de explanada, arreglado y bonito. Anunciaron hace 3 años que se había arreglado el Parque Islas Canarias. Yo invito a los que nos estén viendo por la tele, que no suelen bajar al centro, que vayan y lo miren. No han hecho nada. Y eso tiene que pasar. El parque tiene que recepcionarlo de una vez y legalmente el ayuntamiento para que pueda gestionar lo que pasa ahí arriba. Y para eso hay una sociedad mixta público-privada que gestiona el parque, que está en la parte de abajo, que tiene que ponerse de acuerdo en cómo se producen las recepciones de eso. Y no pleiteando, llegando a acuerdos. Es que este ayuntamiento está acostumbrado, porque como cuando te condenan a indemnizar, el dinero parece que no es de nadie, pues yo llego hasta el final y me mantengo en mis 3 hasta el final, y al final lo que tengo es una condena en costas a no sé cuántos millones de euros cada vez que este ayuntamiento pone un pleito. Que está en la alcaldía, que nada tiene que ver con ese pleito. Los barrios siempre han sido los grandes olvidados. Para mí Argana, en fin, necesita Argana, por no decir también otro, pero necesita una repensada. A pesar de que se han hecho cosas, pero todavía falta mucho. Por lo menos me dicen eso los... Argana alta. Alta, sí. Antes me decían, participé esta mañana en el programa del amigo Pedro, y me decía uno de los contertulios que resumiera o que usara una frase para decirle a la gente por qué votar al proyecto nacionalista, por qué votar al equipo de Coalición Canaria, y yo lo dije. Simplemente basta con salir a la calle. Salgan a Argana, salgan a Valterra, salgan a Tinasoria, salgan a Altavista, salgan a los barrios de Arrecife y vean cómo están. Ese es el motivo para votar a Coalición Canaria. Los últimos planes de barrios que se ejecutaron en esta capital, y podemos hablar de la zona de La Vega o podemos hablar de la zona de Los Alonso, fueron planes bajo el mandato de Coalición Canaria, con la dirección de mi compañero Samuel Martín, y esos barrios tienen aceras anchas, tienen un asfalto medianamente renovado, tienen arboleda en sus calles, y han dado un paso más en la mejora de esos barrios. Y eso mismo que se empezó por estos 2 barrios y que tenía que seguir extendiéndose al resto de barrios, tiene que extenderse al resto de los barrios. No puede ser, y el otro día visitaba a una vecina de Valterra que me decía que hace 50 años que asfaltaron su casa, 50 años de un asfalto. Yo en medio en broma decía, menos mal que el asfalto de antes era distinto que el de ahora. El de antes era bueno. Porque todavía por allí se puede pasar tropezándote, pero es que si llega a ser el de ahora, pero es que 50 años es demasiado tiempo para asfaltar una calle. Hay que comprometerse con esos vecinos. Cada 15 años hay que una señora mayor que además ya tiene problemas de movilidad, que tiene que salir con un andador, con una muleta o acompañada, y tiene en la puerta de su casa un montón de baches. Eso no puede ser. Pero eso pasa en Valterra, pero pasa en Argana. Hay una vecina en concreto, habrá más seguro, que tiene un problema de movilidad, que se mueve en silla de ruedas, y cuando sale de su casa no puede salir de la manzana porque nadie ha puesto un rebaje en esa acera. Eso no puede ser. Donde hay acera. Porque hay acera, porque en Argana encima hay trozos donde no hay acera. Hacíamos radio allí, hay zonas donde no hay ni acera. No puede pasar, o que para ir al supermercado una persona con un carro de niño tenga que bajarse de la acera. Argana creció como creció, no es fácil, hay muchos llanos, hay mucho... Está muy desordenado. Está muy desordenado porque nació la como solución, Jorge, se llama plan de barrio. Y tú ejecutas un sistema de acerado, un sistema de asfaltado, un sistema de alumbrado en todas sus calles y en toda su extensión. Y oye, si hay algún propietario al que le tengas que pasar la factura porque no ha hecho sus obligaciones de urbanizar, le pasas después la factura. Lo que no puedes hacer es esperar eternamente a que el vecino termine su acera, o a que el otro encinte la suya, o a que el otro decida colgar la farola. No. Usted ejecute y después ya le reclama si hace falta al propietario. Le voy a preguntar, porque me quedan 5 minutos, temas generales, pero me gustaría después ya tú, Pedro, si quieres hacer uno más concreto. Pero yo, por ejemplo, me gustaría que usted se pronunciara, porque hay gente que está demonizando el alquiler vacacional. Ahora se han dado cuenta de que esto le está trayendo problemas y están intentando aclararlo. Pero cada vez que lo intenta aclarar lo perjudican más, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿usted cree que el alquiler vacacional como actividad en Arrecife es positivo o negativo? Positiva, sin lugar a dudas. Todo lo que sea diversificar la economía y que recaiga en las personas es positivo, porque los dueños de las viviendas que se alquilan por alquiler vacacional no son los propietarios de los hoteles ni de grandes complejos, son personas en los que ha ido bien en la vida o han ahorrado y han podido comprarse una segunda vivienda y ahora tienen una fuente de ingresos extra que en el futuro destinarán a pagar a una persona que les cuide cuando sean mayores o a gastarlo en la economía local y a mover economía. No se puede demonizar el alquiler vacacional en Arrecife porque en parte mueve la economía en Arrecife. El problema de la vivienda en Arrecife no lo provoca el alquiler vacacional. Era mi segunda pregunta. El problema del alquiler en Arrecife lo provoca, lo ha provocado, y hay que ponerle las cosas ya nombre y apellido, el Partido Socialista Obrero Español,
porque al no tener un plan general aprobado desde el año 90, no tenemos la capacidad de absorber la población como ha crecido en Arrecife. Si tuviéramos un plan general, estarían dotadas las parcelas en las que se pueden construir viviendas, y además de eso, tampoco se ha construido vivienda pública. Llevan 4 años prometiendo que iban a empezar las obras. Pero ahí también le critican al partido de Coalición Canaria. Pero es que hay que decir la verdad. Aunque estemos en elecciones, hay que decir la verdad. Es mentira que en los últimos 30 años no se hayan hecho viviendas de promoción pública en Arrecife. Mentira. En el año 2013, Inés Rojas entregó 44 viviendas en Valterra. Sí. Esa es la realidad, y ahí están las fotos y ahí está la hemeroteca, que son pocas. Y curiosamente, Jorge, eran más que viviendas sociales. Eran viviendas sociales. Eran viviendas sociales, pero de promoción privada. Pero eran viviendas sociales y se vendían al precio de viviendas sociales. Se construyeron enfrente del antiguo Lanceló. Han vendido que no Lanceló periódico, digo. Que no se ha construido vivienda, y diciendo que han construido unas viviendas que todavía no están, que lo que son los planos. Llevan 4 años engañándonos. Media surrealista, pero Pedro, bueno. que ni siquiera tienen los proyectos redactados de las 400 viviendas, tienen redactados de 127, 127, uno de los proyectos. Sí. Y nos están vendiendo, que parece que están entregando las llaves. A mí sí me gustaría preguntar, porque es verdad que cada vez que hablamos de Arrecife, hablamos de urbanismo, hablamos de ordenación, hablamos de comercio, pero ¿y servicios sociales? A mí me llama la atención que es de los pocos aspectos donde yo he visto poco debate a la hora de hablar de las necesidades de un Arrecife que hasta no hace mucho tenía colas del hambre. Situación desesperada. También es verdad que veníamos de la pandemia, pero es que hay gente que lo sigue pasando muy mal. ¿El que no se hable tanto quiere decir que la cosa está funcionando bien en servicios sociales? No, y yo creo que hay un problema de modelo, y lo digo de verdad como lo siento. Tenemos un modelo de atención a los servicios sociales asistencialista. Esperamos a que la persona tenga el problema para abrirle un comedor o para darle un albergue. No, hay que atacar el problema donde se origina e intentar que no haya personas que lleguen a esa situación, generando políticas de empleo, generando economía, generando nuevas oportunidades, como hablábamos de la economía azul, para que esa gente que a lo mejor viene de un sector que ya no está en auge, o que las tecnologías se ha comido, o que no tienen la formación, pueda formarse y dedicarse a un empleo. Y eso pasa por una política de bienestar social comunitaria, en el que el asistente social no esté en un despacho esperando a que alguien venga a pedirle la ayuda, sino esté en la calle trabajando para evitar que la gente tenga que llegar a pedir esas ayudas. Y ese trabajo, esos modelos funcionan en Europa, funcionan en el norte de España, funcionan en muchos lugares, y se hace a través del tercer sector. Por eso la ley de servicios sociales de Canarias establece los conciertos sociales. Tenemos que darnos la mano con el tercer sector, con las asociaciones y colectivos, para que ese trabajo se amplifique en los barrios. Empezamos en 2019 en el Cabildo y luego lo pararon, como todo, un proyecto que se llamaba La Red, que empezó su experiencia piloto en Argana, que empezamos a enseñar, no nosotros, sino profesionales en la materia, música clásica a los niños de Argana, a través del proyecto de Barrios Orquestados. Y eso, que parece una cosa ínfima, hace que esos niños que a lo mejor no tenían una cultura musical o que no conocían la música, estén ahora enganchados, entre comillas, a tocar un instrumento, a tener sus tardes dedicadas a ensayar, a que les guste y hayan desarrollado el gusto por la música. Pero lo mismo podríamos hablar de la danza, o podríamos hablar de las clases particulares, podríamos hablar del proyecto de la vida suaina, y eso todo se tejía en torno a una serie de centros que se llamaban La Red. Constituimos el primero en Argana, junto a la Cámara de Comercio, en aquella nave que compró el Cabildo, y la idea era ir tejiendo la red en todos los barrios de Arrecife, porque eso es política en bienestar social comunitaria, no asistencialista, que yo creo que no podemos seguir abriendo comedores sociales. A mí me encantaría cerrar el comedor social, pero no por cerrarlo, sino porque no hay nadie que lo necesite. Es que esa es la solución. Venga, la última pregunta, pero no tengo que ir, me están echando. El tema de los sin techos. En Arrecife hay un problema. Yo no sé si es gente que no, porque ¿de también sin techo se sabe. O de los ocupas? No, de los sin techos. De los ocupas ya es un tema de vivienda. No, yo estoy hablando de los sin techos, la situación que también han vivido, la marginalidad en la que se han acostumbrado a vivir, y los sitios la carencia de sitios para que sean atendidos estos sin techos, que estamos viendo que se activaron 2 o 3 durante la pandemia. Yo no sé si siguen funcionando o no, pero es verdad que aquí se tuvo como un tabú reconocer que hace falta un albergue para que esta gente pueda asearse, tener una vida digna, reinsertarse en la sociedad.
y estamos habituándonos a ver gente, yo por lo menos los veo cuando salgo de la radio, durmiendo en la calle, no sé cómo, Palieri Soprani, creo que se llama alguna, en el parque Ramírez Cerdá, y eso no se puede permitir, por no hablar. Es verdad que después hay problemas claro, hay son problemas sociales. No, el problema es que algunos pues tienen ya problemas de drogadicción y tal, que ya no quieren ni siquiera ir a los albergues. Es que a eso me refiero con el modelo asistencialista. La creación de albergues en el que metas a toda esa gente juntos allí no potencia que esa gente se reinserte en la sociedad. Tienen que haber pequeñas viviendas de 4, 5, 6 personas atendidas por un equipo profesional que cada uno tenga 3, 4 que estén dentro de un barrio, que hagan vida en el barrio, que puedan hacer un servicio a la comunidad durante el tiempo que tienen que beneficiarse de Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, Jorge, yo te voy a poner un ejemplo claro. ¿A ti te parece normal que delante de la iglesia de Las Palmas esté todo el día? Es verdad que seguramente es ella la que no quiere que la ayude, pero durmiendo todos los días una persona allí delante de la iglesia de Las Palmas. Sí, es que no es normal. No es normal que tú salgas del ayuntamiento y te encuentres a alguien durmiendo allí. Que el problema, porque este es un problema de esa persona, posiblemente tú le pones un albergue y irá un día, después no va más, después se pierde. En fin, que lo que hay que tratar es que no hayan gente por la calle, que haya gente que tenga intentar reinsertarlos en la sociedad o ayudarles, como mínimo. Que no es fácil, porque en todas las ciudades enseñarles una profesión, enseñarles hábitos de vida, enseñarles por lo menos, la importancia del aseo. Si de cada 15 escapan 5, oye, pues ya hemos hecho algo. Sí, un 33%. No tenemos que ir, pero simplemente, ¿está Arrecife saturado turísticamente, don...? Arrecife está saturada de tonterías de Loli Corujo, esa es la verdad. Y hay que decirlo así, ¿qué tontería es esa de saturada turísticamente? Póngase usted a trabajar, que lleva 4 años y no ha tomado ni una sola medida para evitar eso que usted dice que está saturado. ¿Qué servicios ha mejorado? ¿Qué políticas urbanísticas ha tocado para que no se construyan más camas como está diciendo? Porque lo único que ha hecho es proponer una licencia de obra en Playa Blanca en el que daban no sé cuántas camas más de las que tenía inicialmente. Eso lo propuso quien hoy es casi presidente inspector del Cabildo. Pues me pareció leer un digital hoy que eso era culpa de Domingo Berriel, de Pedro Sainés y de no sé quién más. No sé si es culpa de desde el hambre en el mundo hasta el COVID, pasando por la no inserción de la NASA en las Naciones Unidas, es culpa de Coalición Canaria para Loli Corujo. Pero miren, yo creo que ya la gente está saturada de sus mensajes y de sus tonterías. Eso no es culpa de nadie, es culpa de la realidad, pero no, porque es verdad. Es que algunas veces eres hasta gracioso, te lo juro. No es culpa de nadie, porque eso es verdad, que había un plan que se permitía en su día construir una serie de camas turísticas, con la famosa moratoria turística fallida del Cabildo de Lanzarote, lo único que hizo fue generar un problema. Se cobró 100.000 euros que pagó un despacho. Esto no es culpa de nadie. Que es el único que se ha beneficiado realmente, un despacho que cobró 100.000 euros. Un día voy a publicar el contrato, Voy a publicar el contrato para que vean. No que estés amenazando. Tú eres más elegante que eso. Que no voy a amenazar, que voy para que vean, porque van a creer que eso es mentira. Que no, hombre. Que es verdad, que se cobró 100.000 euros. Pero entonces es culpa de alguien, pues yo me estoy quedando. Es culpa de alguien. No, eso es el sistema. El sistema no. En aquella época, Carlos Espino, como consejero de Medio Ambiente, que gobernaba Inés Rojas, de presidenta del Cabildo, llegó a un acuerdo con Yudaya. Sí. Con Yudaya, que era la empresa propietaria de esos terrenos, de tal manera que él parara lo que era la construcción, que era para... Durante un tiempo. Durante 10 años, creo que era, y si lo hacía, pues le premiaban de alguna manera, y se le premió porque en aquel momento salió la ley de las directrices, ellos la aumentaron de momento por parar, más la ley de las directrices, más que tirar un pequeño complejo, pues al final se juntó 1.500, pero lo podían hacer y es legal. Otra cosa es que esto se ha construido precisamente en el momento que la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, está hablando de islas saturadas y no se ha construido nunca, sino ha sido en su época cuando se ha construido ese hotel. Jorge, es perfectamente legal, el empresario está en su perfecto derecho de ejecutar sus derechos urbanísticos y lo único que es reprochable en todo esto es el discurso contrario a eso que lleva precisamente quien propició eso. Si yo no estoy criticando al propietario de la parcela porque haya construido lo que tiene derecho a criticar, lo que estoy criticando es que el Partido Socialista diga que hay que bajar camas y por otro lado propone que se suba. Efectivamente. Pues Echede y Eugenio, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Arrecife en las próximas elecciones, ya muy próximas porque están a escasamente 9 días. Y ya mañana empieza el Ironman
deportivo, pero usted ya empezó el Ironman político y electoral, ¿no? Hace 4 años, cuando acabamos un proceso electoral, hay que empezar la campaña electoral del siguiente, porque la única forma de convencer a la gente de que tenemos un proyecto para esta ciudad es trabajar durante 4 años para que lo conozca. Por lo dicho, te doy muchas gracias, mucha suerte, como también Es que yo todavía estoy pensando en lo del Ironman. Hombre, mañana empieza el Ironman. Sí, termina. Mañana empieza y termina. Y termina, A no ser que se pero retrase mucho. también están ellos con el Ironman, pero electoral. Ah, que era un chiste, vale. No lo había cogido. Pedro, hoy no hemos podido hablar del gobierno, pero mañana Tampoco. no, mañana es sábado. El lunes Les juro que sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes. Buen día.